Bien, continuando con los ejercicios, vamos a resolver este otro, en el cual nos indica lo siguiente. Tenemos que determinar, dice, la expresión de la variable de salida con respecto a la variable perturbación F1. Entonces, en realidad nos están pidiendo la función transferencia del sistema. Ahora, observemos que tenemos en este caso dos tanques que están conectados entre sí a través de la corriente de flujos. Tenemos un flujo 1 ingresando por la parte superior a un tanque de área 1 y una altura H1. Este a su vez alimenta con un caudal F2 que atraviesa una válvula. En este caso las válvulas son lineales, dice, que presenta también su resistencia. Alimentan un tanque 2 con una altura 2 y un área 2 y este finalmente hace una descarga de un flujo 3, pero a través de otra válvula que también es lineal con una resistencia R2. Para ello, lo que vamos a decir es que nos va a servir, en este caso, aplicar un balance de materia sin reacción química. Y al aplicar esto, lo más probable es que hagamos primero un análisis para el tanque A. Entonces podríamos poner, en este caso, para el tanque A, bueno, podríamos llamarle tanque 1 si no. Y acá también podríamos hacer para el tanque 2. Ok. Entonces aplicamos que en ambos casos podríamos aplicar que la acumulación no es nada más que la entrada menos la salida de materia. Entonces, para el tanque 1, por ejemplo, vamos a tener el diferencial de la masa 1 con respecto al tiempo. Esto es igual a un flujo másico 1 menos un flujo másico 2. Y lo mismo tendríamos que hacer para el tanque 2, donde la única diferencia con respecto al tanque 1 es que aquí tendríamos que decir que para el tanque 2, el flujo másico de ingreso sería 2 y el flujo másico de salida sería 3, ¿no? Entonces, luego podríamos hacer una relación entre la densidad, que sabemos que es masa sobre volumen. De acá, la masa es igual a la densidad por volumen. Si yo quiero expresarlo esto en términos de la altura, entonces tendría que decir que el área por la altura también es un término de volumen. Y también para el flujo másico podríamos decir que es la multiplicación de la densidad por el flujo, ¿no? Entonces podríamos describir estas expresiones de la siguiente manera. Podríamos decir que el área 1 por la densidad por el diferencial de la altura 1 respecto al tiempo, esto tendría que ser igual a la densidad por F1 menos la densidad por flujo 2. Para el tanque 2, lo mismo, podríamos decir, esto es área 2 por la densidad variación de la altura del tanque 2. Esto es igual a la densidad por el flujo 2 menos la densidad por el flujo 3. Ahora, consideramos que estos términos van a ser constantes de la densidad porque estamos trabajando con un fluido que en este caso es incompresible y además es líquido. Entonces no habría variación de la densidad porque estamos considerando también que la variable de la temperatura no tendría por qué afectarse, es un sistema isotérmico. Entonces podríamos reescribir esta expresión de la siguiente manera como área 1 diferencial de H1 con respecto al tiempo. Esto es igual a flujo 1 menos flujo 2 y aquí lo propio. Área 2 diferencial de la altura 2 con respecto al tiempo. Esto es F2 menos el valor de F3. Ahora, lo que podemos hacer una vez que ya hemos reescrito esta expresión es aplicar, ¿sí?, las variables de desviación. Ok, entonces si yo aplico la variable desviación, entonces anotaría como área 1 por la variable desviación de este término tendría que ser SH1S es igual, dice, a F1S menos el valor de F2S. Para esta ecuación diferencial también aplicaríamos como área 2 S2H S igual a F2S menos F3S, ¿no? Ok, entonces podríamos hacer tal vez el despeje de la variable respuesta, en este caso para cada expresión. Entonces
anotaríamos como el valor de H1S tendría que ser igual a 1 sobre el área 1S multiplicado por la diferencia de cada uno de estos términos, F1S menos F2S. Lo mismo tendríamos que hacer para esta variable, que en este caso es H2S, que sería igual a 1 sobre área 2S multiplicado por F2S menos F3S, ¿no? Ahora, no olvidemos que en el enunciado nos indica que las válvulas ambas son lineales. Entonces, por lo tanto, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Para las válvulas lineales, tendríamos que tener. Entonces, el valor del flujo generalmente es 1 sobre la resistencia por la altura de el tanque del cual están siendo alimentados. Entonces, en el caso, por ejemplo, del flujo 2, ¿sí? El flujo 2 tendría que ser 1 sobre R1 por el valor de H1. Y para el flujo 3, por ejemplo, tendría que ser 1 sobre R2 multiplicado por H2. Ahora, puedo escribir también tanto F1 como F2, perdón, y F3, puedo escribirlo en términos de las variables de desviación. Entonces, para ello lo que podemos decir es F2S tendría que ser igual a 1 sobre R1 por H1S. Y en el caso de F3S, esto es igual, dice, a 1 sobre R2 por H2S también. Entonces, tengo una representación para el flujo 2 y el flujo 3 en términos de la variable desviación. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es una representación en diagrama de bloques de cada una de estas ecuaciones que acabamos de obtener. Entonces, vamos a insertar una nueva hoja. Ok, entonces al yo construir el diagrama de bloques, lo que vamos a indicar es lo siguiente. A ver, tal vez podríamos copiar estas ecuaciones porque nos van a servir. Entonces, vayamos copiando todo esto. Entonces podríamos anotarlo todo acá y decir que vamos a hacer la representación en diagrama de bloques. Ok, entonces nos quedamos directamente con las variables que son de mi interés. En este caso esto lo podríamos eliminar. Esto también. Y esto también, ¿no? Entonces esto yo lo puedo acomodar acá. Lo acomodamos acá. Y estas ecuaciones también son muy importantes. Ok, entonces en base a estas ecuaciones yo voy a hacer la representación del diagrama de bloques. Ahora nos indica lo siguiente, ¿no? Tengo una función, en este caso, o una señal que es F1S y resta, dice, a otra señal que es F2S. La resta de estos dos dice que multiplica a una función que en este caso es 1 sobre A1S. Es lo primero que tal vez podría hacer, entonces podríamos anotar lo siguiente. Ok, tendríamos esto, entonces podríamos decir acá lo que va a hacer es una función que en este caso que se llama F1S, sí, resta, dice, a otra función, o es restado por otra función que se llama F2S. Entonces el F2S podríamos representarlo por acá abajo. Sí, entonces F1S está entrando a sumar y F2S está entrando a restar, ¿no? F2S. Ahora, fíjense que la resta de estos dos términos multiplica una función que en este caso se llama 1 sobre A1S. Entonces podríamos decir esto, ¿sí? Hace una resta a un bloque que se llama, en este caso,
lo vamos a anotar así como 1 sobre A1S, ¿no? Ahora, cuando yo obtengo la función de la resta, en este caso, de las señales de F1S menos F2S y multiplica a 1 sobre A1S, nosotros obtenemos la representación de la variable de salida que se llama H1S. Entonces, esto podríamos decir, esto, cuando yo lo tengo así, entonces se llama H1S, ¿sí? Ahora, fíjense que también acá el valor de H1S dice puede multiplicar a otra función que se llama 1 sobre R1. Entonces podríamos poner otro bloquecito aquí que diga va a haber otra función que en este caso se llama 1 sobre R1. Y recién dice que sale una señal que se llama F2S. Entonces podríamos anotar y decir acá hay una señal que se llama F2S, que es la misma señal F2S que tenemos restando en la retroalimentación. Entonces podríamos conectar esto así. Ok, y aquí tenemos como que una bifurcación de señales. Bien, eso sería para la representación de el tanque 1. Ahora haremos para el tanque 2 de la misma manera. Entonces podríamos decir, en el caso del tanque 2, fíjense que yo tengo F2S menos F3S. Entonces podríamos decir, esto lo tenemos de esta manera. El F2S está entrando a sumar y el F3S es una resta, ¿no? Entonces, de igual manera, decimos por acá va a entrar otra función que se llama F3S, ¿no? F3S y F2S cuando se restan, dice, multiplican a un término o a una función que se llama 1 sobre A2S. Entonces, decimos estos dos, ¿sí? Multiplican a un bloque, que en este caso podríamos decir que se llama 1 sobre A2S, ¿no? Ahora, cuando yo hago la resta entre F2S y F3S, dice que al multiplicar al 1 sobre A2S me sale otra función que se llama H2S. Entonces digo aquí, lo que hay que hacer es la representación de la salida, que en este caso es H2S, ¿sí? Pero dice que el valor de H2S cuando se multiplica a una función que se llama 1 sobre R2, entonces me da el valor de F3. Entonces, podríamos decir que acá, ¿sí? Puede haber una bifurcación de señales, ¿sí? Hasta otro bloquecito que se puede llamar 1 sobre R2. 1 sobre R2, ¿no? Es decir, el H2 al multiplicarse por una función que se llama 1 sobre R2, me da, dice, la función que se llama F3, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos hecho la representación en diagrama de bloques del sistema completo, ¿no? Ya están ahí. Ahora, lo que podemos hacer es una pequeña simplificación, ¿ya? Y para ello, lo que podemos hacer es utilizar algunos términos, bueno, algunas expresiones que nos van a ayudar a reducir este diagrama. Por ejemplo, ¿sí? Podemos hacer una pequeña simplificación entre estos dos, ¿no? Entre estos dos bloques, como son bloques en serie, entonces puedo expresarlos como una multiplicación de dos bloques, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a escribirlos de esta manera, los vamos a ir copiando y vamos a ir observando las modificaciones que se vayan haciendo. Ok, entonces tendríamos lo siguiente. A ver, lo haremos de esta manera.
Estos dos bloques, este bloque de acá y este bloque de acá, los puedo escribir como un solo bloque porque yo puedo indicar que estos dos bloques están en serie. Entonces puedo juntarlos y solamente es de presentarlos como uno solo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que a estos bloques, sí, como están en serie, entonces yo los voy a representar como uno solo. Entonces, ese bloque lo voy a insertar acá. ¿Sí? Ahora, la representación unificada de estos dos bloques es la multiplicación de sus funciones, ¿no? Entonces, esto sería de esta manera, ¿no? Sí, yo tengo una función 1 sobre A1S y otra función 1 sobre R1. Entonces, directamente la función equivalente va a ser 1 sobre A1, puedo ponerle por R1 y multiplicado por S, ¿no? Entonces ya tengo la equivalencia de esto en este bloque. Bien, ahora sí, ya lo tengo un poquito más resumido. Entonces lo que podríamos hacer ahora es la equivalencia, ¿sí? Para estos sistemas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, reducir esta parte, entonces es una retroalimentación, en este caso unitaria. Para ello, lo que podemos anotar es lo siguiente. Vamos a tener la misma función de ingreso, es decir, el valor de F1, F1S, ¿sí? Va a estar, dice, multiplicado, en este caso, por un bloque equivalente. En este caso, el bloque equivalente lo vamos a anotar de esta manera. Donde yo voy a hacer la representación, en este caso, de esta parte. Esto lo voy a representar como un solo bloque. Entonces, voy a copiar acá el valor de 1 sobre A1 R1S. Ahora, para unificarlo todo, entonces es 1 más esta misma función, que sería 1 sobre A1 por R1S, ¿no? Listo. Entonces ya tendría todo esto como una equivalencia en un solo bloque, ¿no? Ahora de acá, obviamente, está saliendo F2. F2S, ¿no? Bien, entonces puedo hacer también la representación de esta otra parte, ¿sí? De esta otra parte. Para ello, vamos a decir que la representación de todo esto, es decir, de esto que tenemos acá, ¿sí? La podemos escribir como, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Dice que cuando tenemos una retroalimentación, entonces es la función original, es decir, el valor de la función G1 sobre 1 más la multiplicación de estas dos funciones. Entonces, decimos que vamos a introducir otro bloque un poco más grande. Ok, entonces dice que yo tengo que colocar la función de arriba, que sería 1 sobre A2S, y aquí abajo dice que es 1 más la misma función, o sea, la multiplicación de ambas funciones, que sería 1 sobre A2 al multiplicarlo por R2, entonces sería R2S, ¿no? Y de acá lo que nos va a salir dice que es el valor, en este caso tenemos la misma salida, que sería H2S, y ya lo tenemos representado como solo una función.
¿no? Ahora, yo puedo escribir incluso esta misma función como una más resumida todavía, entonces puede ser equivalente a todo esto, ¿no? Esta misma función, ¿sí? La puedo representar solamente como un solo bloque, entonces anotaríamos de esta manera, decimos, aquí yo tengo una función que se llama f1s, y sale otra función que en este caso se llama h2s. Como están los dos bloques en serie, entonces podemos copiar simplemente sus argumentos, ¿no? Sí, esto dice que multiplica en realidad a todo esto. Ujú. A ver, esto lo vamos a anotar de esta manera. Ok, aquí. Ok, aquí tendría 1 sobre A1 R1S y aquí 1 más 1 sobre A1 R1S y aquí tendría 1 sobre A2S, 1 más A2 R2S. Entonces no se olviden que esto es una multiplicación. Ahora vamos a hacer la última parte, que es la resolución o la simplificación en todo caso de esto. Vamos a adicionar otra hoja más y con eso terminamos. Ok, entonces fíjense que dice, yo tengo en este caso una expresión que es un bloque, que es esta función. Al multiplicarse, dice, por un valor de f1s, me da el valor de h2s. Entonces yo puedo anotar y decir, el valor de h2s es igual a la función, en este caso f1s, por toda esta expresión, ¿no? Entonces sería, lo anotaríamos de esta manera. Como 1 sobre A1R1S, aquí 1 más 1 sobre A1R1S, multiplica, dice, a todo esto, que se llama 1 sobre A2S, 1 más 1 sobre A2R2S, ¿no? Todo esto dice que al multiplicarse, ¿sí?, con F1S nos da la señal que se llama H2S. Entonces, a nosotros nos piden encontrar H2S sobre F1S. Simplemente es un reacomodo, es decir, H2S sobre F1S tendría que ser igual, dice, a toda esta expresión, ¿no? Sería a toda esta multiplicación, ¿sí?, que tenemos ahí. Ahora podemos trabajar un poco en resumir esto, ¿sí? Podemos hacer una simplificación, en este caso algebraica, y con seguridad vamos a llegar a una expresión similar a esta. Vamos a subir un poco. Entonces tendremos H2S entre F1S. Dice, esto tiene que ser igual. Lo más probable es que al hacer la simplificación vamos a llegar a una expresión como 1 sobre A1 por R1S más 1. Y para la otra parte vamos a llegar seguramente a una expresión que se llama R2, A2, R2S más 1, ¿no?
Ok, entonces al resumir vamos a hacer seguramente simplificaciones y nos va a quedar esta expresión, ¿no? Entonces ahora fíjense que nosotros ya podemos identificar, por ejemplo, el valor de las constantes de las ganancias Kp y Tp. Entonces, en este caso puedo decir también que el valor de H2S sobre F1S puede ser igual, dice, a un valor, por ejemplo, que se llama Kp1 sobre Tp1S más 1. Todo esto multiplicado por un valor de Kp2, Tp2S más 1. Ok, listo. Entonces acá podríamos decir también donde, en este caso, el valor de Kp1, fíjense que por comparación yo puedo decir que solamente es el valor de 1. Luego, por otro lado, el valor de Kp2 sería el valor de R2. Y también podemos decir el valor de Tp1 no es nada más que A1 por R1, A1 por R1, y el valor de Tp2 no es nada más que A2 por R2, ¿no? Listo. Y con eso habríamos terminado, en este caso, con la representación de la función transferencia, en este caso de este sistema de multicapacidad.